tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí diariamente te lo contamos, te lo mostramos, para que vos estés enterado de lo que realmente ocurre en la Argentina y para que después no te vendan el relato, la cadena de la felicidad. Bien, enseguidita nos estás acompañando a partir de este momento con Lunes Negro. Eso significó este lunes para la economía argentina. Riesgo país para arriba, dólar para arriba, se derrumbaron las acciones también en Wall Street. ¿Por qué? La economía argentina sigue no solamente en un estado de recesión profunda, pese a que el gobierno está intentando instalar o naturalizar la crisis, diciendo que bueno, ya va a pasar, pero la economía en su peor momento. El secretario Fernando Alonso anticipa por qué realmente está ocurriendo y te vamos a comparar el riesgo país de la Argentina para este gobierno que dice que ha vuelto al primer mundo, que se ha abierto al mundo. Hoy, países de África, con el respeto que nos merecen, tienen menos riesgo país que la Argentina. Sí, sí, como lo escucha, países de África con menos riesgo país que la Argentina. Es lo que vivimos día a día, te lo vamos a estar contando. Y además, volvió Carrió políticamente a marcar diferencias fuertes para Cambiemos, diciendo, en Cambiemos hay corruptos, lo denuncia Carrió, en Cambiemos hay dirigentes ligados a la mafia del fútbol, lo dice Carrió, en Cambiemos hay gente que juega a dos aguas, lo dice Carrió. Claro, ellos dicen, o Carrió dice, la coalición cívica está en la barca de Cambiemos, pero no somos como los que estamos denunciando. Y además, una decisión de la justicia que deja a Carrió a la intemperie por denuncias que hizo contra un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También lo vamos a estar analizando. Pero vamos hoy a las novedades económicas que no te lo muestran, no te lo cuentan, porque entran, reitero, en el nuevo relato del gobierno. Ya se ha visto el fin de semana como algún medio amigo ha acercado encuestas de consultoras amigas del gobierno, que ya están hablando de una recuperación del gobierno, de una recuperación en la imagen del presidente, y que de esa forma se proyecta Macri para la reelección del 2019. Riesgo país, uno de los más altos en la era Macri, hoy 773 puntos. Riesgo país de la Argentina, la desconfianza de los mercados internacionales en la economía argentina. Y el dólar volvió a subir hoy, se mueve hacia arriba. 39.25 cerró el dólar, que busca el techo de los 40 pesos. Pero nos vamos a fijar y te vamos a recordar cómo ha sido durante este año la evolución del riesgo país en la Argentina bajo esta administración. Fíjese. Un año atrás el riesgo país estaba en 361 puntos después de las elecciones del 2017. Durante todo este 2018 ha ido para arriba, tuvo un pico de 780 puntos y hoy se volvió a acercar al riesgo país histórico logrado por Macri y está en 773 puntos. Altísimo, realmente altísimo el riesgo país para la Argentina. Y vamos a ver lo que te decía recién, comparando
con países de África. Argentina comparado con países de África. Fíjate el riesgo país. Mira, la Argentina hoy llegó a los 773 puntos de riesgo país. Angola tiene 534 puntos. Nigeria, 436 puntos. Senegal, 415 puntos. En la región, ya dejamos África, América Latina, Brasil, 199 puntos, con toda la inestabilidad política que ha afrontado Brasil. 199 puntos. México, 143 puntos. Y Perú, fíjese, Perú, 88 puntos. Es decir, hoy tiene más riesgo financiero la República Argentina bajo la administración de Macri que estos países del continente africano. Más riesgo la Argentina que Angola, que Nigeria y que Senegal. ¿Y esto por qué se da, Fernando Alonso? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y se da por este contexto político donde el presidente Mauricio Macri cada vez tiene mayor dificultad para encauzar la economía y perfilarse con buenas chances electorales para el próximo año. Esa combinación de una economía en recesión que no tiene ninguna señal de que vaya a recuperarse y un presidente que está en las puertas de tener que entregar su mandato hace que desde el exterior estén todos temiendo qué se viene en la Argentina. Y ya las versiones o las conversaciones sobre una reestructuración de la deuda o una reestructuración, una renegociación del acuerdo con el FMI está en la charla de todos. Cualquier operador bursátil en el país o en el exterior habla de cuándo la Argentina va a tener problemas para pagar. Por ahora, el próximo año están los fondos del FMI y garantizado el pago, pero a partir de 2020 nadie garantiza el pago de la deuda argentina, Gustavo. Muy bien, y las acciones en nuestro país y en Wall Street que también volvieron a desplomarse. Fíjate, el Merval aquí en Buenos Aires cayó 3,93, casi 4 puntos. Se desplomó en la jornada de hoy. Y en Wall Street, las acciones argentinas se desplomaron más de 8% en Wall Street. Los principales descensos fueron liderados por los papeles del cemento financiero. Banco Superville, 8,2%, Banco Macro, 8%, Grupo Financiero Galicia, 7,7% y Banco Francés, 6,7%. ¿Por qué se da? Qué paradoja, porque la semana pasada contábamos lo que ganaron durante estos últimos meses los bancos. ¿Y hoy por qué se desploman las acciones de estos bancos? Tenés un doble efecto. Por un lado, toda esa ganancia que mencionamos es en pesos. Y en el exterior, especialmente en Wall Street, miden la ganancia en dólares. Con la apreciación que tuvo el dólar, con la devaluación que sufrió el peso, para los inversores institucionales, los dólares que ganan los bancos parecen ser poco. Pero además hay mucho temor a que se genere una bola de nieve de créditos incobrables en el sistema financiero. Por ahora es muy bajo, pero en el último mes los créditos incobrables, por ejemplo, en la industria, subieron 1 punto, lo cual es, en términos relativos, muy alto, aunque todavía como porcentaje es bajo. Se está mirando que ahí empieza a haber serios problemas para cobrar los créditos en la industria, en el comercio y por supuesto también en las familias. Así que hay una mirada entre la poco que ganan en dólares y el temor a que la recesión provoque que se caigan los créditos. Le pasa esto a los inversores. ¿Y qué pasa con las LETES, Fernando? Las LETES, vos sabés que es la nueva BEDEL, ¿no?, del gobierno. Desarmó la LEVAC, que generó las LELIC, por un lado, que están en manos de los bancos, pero por el otro el Tesoro generó las LETES, que son estos endeudamientos que emite en dólares a muy corto plazo. Hay LETES en dólares y hay LETES en pesos, pero el problema son las LETES en dólares. Y estos son los vencimientos que se vienen. Vos fijate, sumás enero, febrero y marzo, tenés más de 4.000 millones de dólares que tiene que afrontar. Todo esto para el año que viene. Todo esto son los vencimientos de LETES del próximo año. Hoy salió el calendario ya con la intención de la tesorería de renovar estos vencimientos.
Dicen que el Fondo Monetario, en el acuerdo con el fondo, está contemplado una renovación de entre 60 y 70% de todos esos vencimientos. Si no logran alcanzar eso, el Tesoro le va a tener que pagar los dólares a los ahorristas. Recibió pesos porque le vende estas letes en dólares, pero se las cobra en pesos. Y cuando las tiene que pagar, las paga en dólares. Y ahí puede haber problemas con la falta de dólares para afrontar estos vencimientos. Otra bomba que tiene el Tesoro, y que esta la renueva a 30, 60 y 90 días. Por lo tanto, a medida que se acerquen las elecciones, hay temor a que los ahorristas no quieran renovar esos vencimientos. Muchas gracias, Fernando. Ahora enseguida vamos a continuar. El viernes te mostramos aquí único medio, único programa. Por eso es muy importante cuando te decimos la realidad y lo que otros no te muestran, no te cuentan, cómo la cerrazón informativa que hay en la Argentina de hoy ayuda al gobierno a tapar los papelones que en algunos casos cometen o las vergüenza en otros. El viernes fue muy grave el papelón diplomático que cometió el embajador argentino ante el Reino Unido, que por primera vez en la historia diplomática de la Argentina, un embajador, un diplomático, reconoce implícitamente a Gran Bretaña la soberanía sobre Malvinas. A través de este tuit se lo recordamos, porque es vergonzoso. Carlos Ersale es el embajador argentino ante el Reino Unido, que el viernes dijo: colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas. Eduardo Eurnequian fue recibido por las máximas autoridades de las islas. Esto el mismo viernes fue denunciado en las redes por la ex embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro. El embajador borró el tuit y después lo cambió, borra el tuit vergonzoso, donde le reconoce, reitero, en un hecho inédito por primera vez, la soberanía al Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Nunca había ocurrido antes en la Argentina. Ocurre durante el gobierno de Macri, de Cambiemos, que está desmalvinizando a la Argentina. Busca que también esto lo naturalicemos, como que ya es algo del pasado. Se reúne con Theresa May y el tema Malvinas no figura en la agenda del presidente. Y el embajador que hace este hecho vergonzoso, que ya debería haber renunciado, ya debería haber sido retirado por la Cancillería argentina. Fíjese, máximas autoridades, borra el tuit, lo cambia y pone: colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas, Eduardo Eurnequian. Hecho vergonzoso. Esta mañana, en Mañana Silvestre, en Radio 10, dialogábamos con Alicia Castro y esto decía. Es inédito el hecho, porque obviamente la República Argentina no reconoce a las ilegítimas autoridades de las islas, ni al gobernador que está destinado por Londres, y llega como si fuera, llega como el gobernador de una colonia, ¿no? Llega con un traje, con un sombrero de plumas, etcétera. Habría que recordarle al embajador Ersale que nosotros tenemos una provincia que se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es, a nivel de la parte argentina, quien debiera ejercer la administración a nivel provincial de las Islas Malvinas. El canciller Faury hace poco tiempo habló del pueblo de las Islas Malvinas, que no constituyen un pueblo, porque no es un pueblo originario de las Islas Malvinas, es una población que ha sido implantada por los británicos. Compromete la negociación de Argentina con el Reino Unido. La Argentina no gana nada, la Argentina pierde. Primero, si el gobierno de Macri cree que cediendo va a lograr algo, es conocer muy mal a los británicos, ¿no? Y el gobierno británico está aumentando, por ejemplo, la militarización en el Atlántico Sur y siguen largando misiles contra el territorio argentino. A continuar mañana ocupándonos de este tema, porque sabemos ya que hay diputados de la oposición que van a pedir la citación en el Congreso argentino del embajador
argentino ante el Reino Unido después de este papelón histórico, ¿eh? Y estamos hablando y estuvimos hablando la semana pasada de la inflación del 3,7 que fue para el mes de noviembre, una inflación muy alta, una inflación que a fin de año se va a aproximar al 50%, la más alta desde que la Argentina abandonó la convertibilidad, bajo la era Macri también, hay que decirlo, ¿no? Y durante este fin de semana se conocieron nuevos aumentos en supermercados, en la canasta básica de alimentos, para el mes de diciembre. Las firmas líderes anunciaron aumentos del 15 al 25% para artículos de primera necesidad. Arroz, 16,8 para arriba. Yerba, otra vez para arriba. Yerba, un elemento indispensable para los argentinos, cada vez más, la verdad que con unos precios exorbitantes. Yerba 16,9, café 10,4, pan rallado 12,1, congelados 12,1, fideos entre el 5 al 20% de aumentos, aceite de oliva 11,9. Y artículos de limpieza que ya están muy caros, shampoo 24,5 de aumento, toallas femeninas 23 al 30%, enjuague bucal 10%, crema corporal 21%. Todo esto preanuncia, Fernando, un diciembre caliente, porque además con el tema de la fiesta ya se recalienta de por sí, un nivel de inflación alto también, ¿no? Sí, fue 3,2 la inflación de noviembre y se espera que en diciembre tampoco baje del 3%. Hay la sospecha de que del gobierno llamaron a los grandes formadores de precio y le pidieron que anticipen para este diciembre los aumentos de precios que pensaban aplicar a partir de enero. Esto con la idea de 2018 ya está jugado, da lo mismo si la inflación es de 45, 46, 47, 48, entonces quieren que anticipen estos aumentos, así en enero la inflación supuestamente va a ser menor. Todo lo que iban a aplicar aumento ya está aplicado. Es una estrategia que tiende a consolidar la negociación salarial en 23% para 2019. Hay poca expectativa de que lo puedan alcanzar con los sindicatos, pero bueno, esa es la estrategia del gobierno, adelantar todo lo que se pueda, los aumentos de precios para este diciembre y fijar una pauta salarial del 23% para el próximo año, supuestamente con una inflación que va a estar más baja. Muy bien, obviamente que todos los días te lo comentamos aquí en Minuto 1. También te voy adelantando que enseguidita va a estar aquí Felipe Solá, diputado nacional, ha lanzado ya su candidatura presidencial para el 2019 sobre su proyecto presidencial. Enseguida vamos a estar hablando con Felipe Solá. Bien, la semana pasada, esta noche vamos a estar hablando con otros representantes. Nos estuvimos ocupando de las pymes, su peor momento. En la última década realmente están pasando por un verdadero exterminio pyme. Ellos lo han denominado. Otros sostienen el industricidio que se está produciendo bajo este gobierno. Y fíjese cómo la producción pyme se sigue desmoronando en la Argentina. Esto significa cierre. 25 cierres de pymes por día. Estamos hablando en la Argentina, con lo que significa esto de desempleados. Y mañana mismo, mañana va a ser el último día de jornada de una fábrica de zapatillas en Chivilcoy, la fábrica Paquetá. Después te vamos a mostrar, porque hace instantes estábamos viendo cómo en las redes sociales los laburantes de esta firma de Chivilcoy se empezaban a despedir de una forma realmente muy triste, colgando sus remeras. Ahí está, mira, colgando sus remeras de trabajo, su uniforme. Mira qué triste esta imagen. Mira esta imagen de la realidad. A ver si te la muestran en otro lugar. Esto es una imagen de la realidad. Mañana va a ser el último despacho de zapatillas de esta fábrica Paquetá de Chivilcoy.
casi 600 empleados, símbolo para Chivilcoy. Hoy los empleados hicieron este gesto, colgaron en los alambrados que rodean a la fábrica su uniforme de trabajo, su camiseta, porque son laburantes, porque ayudaron a construir y a levantar. Tienen, como uno dice habitualmente, la camiseta puesta. Y las políticas de este gobierno, que es lo que hay que remarcar, les hace dejar la camiseta colgadas y sin laburo. Y sin laburo. Vamos a estar hablando seguramente mañana con laburantes de esta empresa de Chivilcoy. Y fíjese cómo cayó la producción PYME. En noviembre se volvió a derrumbar, 5,6% para abajo. Séptima caída consecutiva. Macri lo hizo. Y después, esto es lo que hay que tener en cuenta, esto es lo que la oposición política en la Argentina, que en muchos sectores siguen jugando a los distraídos, en lugar de presentar proyectos alternativos ya, porque no se construyen proyectos alternativos a través de redes sociales o a través de hits, se construyen proyectos alternativos consolidando mensajes, hablando, enfrentando de cara a la sociedad. Hay que salir a explicarle a una parte muy grande de la sociedad que ya no cree en este gobierno que hay otro camino posible y que no es como dice este gobierno, que el único camino es el del gobierno de Macri, porque nos está llevando a estamparnos contra un iceberg. Fíjense, hay más datos de la PYME, fíjense los sectores. Mire, calzado y marroquinería, 18,2 para abajo. Metalúrgica, 14,7 para abajo. Madera y muebles, 13,5 para abajo. Papel, edición e impresión, 5,8 para abajo. 3,5 de textil para abajo. Todo para abajo. Los indicadores económicos de la Argentina están al rojo vivo y en negro. Por eso hablamos de un lunes negro. Fíjese si no hay motivos. Y claro, vos fíjate cómo el gobierno ya empezó a trabajar en el 2019, naturaliza la recesión económica, naturaliza la crisis. Hoy hubo otro aumento en el subte. Hoy hubo otro aumento del subte. Con lo que cuesta. En las provincias ya están viendo cómo trasladan al precio del boleto los subsidios que van a dejar de percibir. Pero el gobierno, que maneja el relato, el marketing, como nadie, ya ha empezado a instalarte a través de encuestadoras amigas, que la figura de Macri crece, que el gobierno ha detenido su caída, te empiezan a preparar con falsos debates, te empiezan a distraer del núcleo central del problema vital de la Argentina de hoy, que es la profunda recesión económica, que se va a extender durante el 2019, Y esto es lo que diariamente hay que tener en cuenta, lo que hay que analizar y los proyectos de país que hay que analizar. Y también en esto, fíjese de los relatos, ya que estamos hablando de los relatos. Nosotros aquí todos los días tratamos de darte el contrarrelato, la contracara del relato del gobierno. Si hay una industria argentina que el gobierno ha querido este año fundir, vaya a saber por qué motivo, es Astilleros Río Santiago, que potenciado podría traer muchísimas divisas. Mire, este video, este es el Araquín, es uno de los patrulleros de la Armada Argentina. Son dos históricos, tienen no sé cuántos años ya. Me acuerdo, yo era chico y iban al puerto de Concepción del Uruguay a mostrarse una vez por año, el Quín y el Murature. El Quín estaba en reparación. ¿Sabe dónde lo estaban reparando? Allí, en Astilleros Río Santiago. Y este video lo hizo la gente, los laburantes de Astilleros Río Santiago, orgullosos que le dan la despedida al
Patrullero King de la Armada Argentina, que zarpa de las dársenas del astillero Río Santiago, reparado por los laburantes del astillero Río Santiago, laburantes argentinos, denostados durante todo este año por el gobierno de Macri y de la provincia de Buenos Aires, porque han tenido que ganar las calles, salir a protestar permanentemente para que no les cierren las fuentes de trabajo. Y ahí también han tenido la complicidad de medios periodísticos que han hecho falsos informes y lo han tildado de vagos, que no laburaban a los laburantes del Río Santiago. ¿Quién hizo esto? ¿Quién reparó? ¿Quién reparó a este barco? Si no los laburantes del Río. ¿Vio cómo el relato de los medios cercanos al gobierno y del propio gobierno se cae con la realidad? ¿Vio lo importante que es mostrar la realidad diariamente? Ahí está. Uno de los pocos emblemas que tiene la Armada Argentina, reparado en Astillero Río Santiago. Bien. Pedro Brigger, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches, Gustavo. Con mucha información internacional. Seguimos de cerca, por supuesto, lo que está pasando en Francia con las protestas. El presidente Emmanuel Macron suspendió el viaje que tenía planificado para mañana a la ciudad de Biarritz, en el sur de Francia, porque se tiene que realizar una reunión para el G7 y bueno, la situación no da como para viajar a Biarritz y dejar París después del papelón que pasó cuando viajó a la Argentina. Hubo un quinto acto de protesta el sábado, pero no se engañen, se los dije en más de una oportunidad, acá la protesta no es miles y miles de personas en el centro de las grandes ciudades, en el corazón de París, es lo que muestran los grandes medios de comunicación. La mayor cantidad de protestas se siguen haciendo en las rotondas, en las calles, donde está la gente cuidándose, amparándose, haciendo asambleas populares, así lo denominan ellos, discutiendo sobre el futuro del país. La protesta no ha cesado, a pesar que no se la haya visto de manera tan potente en las calles de París. Por eso la llaman la protesta de las rotondas, porque ahí es donde se encuentra justamente lo que nosotros estamos viendo en imagen. Es una rotonda clásica donde la gente se junta, arma una chocita, así lo llaman ellos, más allá de esta protesta violenta, que es lo que la inmensa mayoría de los medios de comunicación obviamente se focalizan. Y pensar, Gustavo, ¿cómo entender a los franceses? A ver, tratemos de entender a los franceses. Salieron a las calles porque apenas les aumentaron 2,9 centavos de la nafta. Vos antes señalabas lo que pasaba con la yerba, ¿no? Con el gran aumento de la yerba. Son raros estos franceses, ¿no? La yerba como bueno, un entre tantos otros productos que señalaba. Pero no, ni aumentamos del... La nafta, el subte. Perdón, la nafta, ¿cuánto aumentó este año en la Argentina? ¿Cuánto, Fernando? Me agarran desprovisto, pero creo que duplicó el valor a lo largo del año. ¿Y entonces por qué se quejan los franceses si les aumentaron apenas el 2,9 centavos? 60%, si no me equivoco, la nafta en la Argentina lleva ya en los últimos meses 60% de aumento. Bueno, hay una consigna, hay una consigna muy interesante. ¿Cuánto aumentaron en Francia la nafta? No, 2,9 centavos. 2,9 no y los franceses salieron a la calle. No es nada. Y no sé si tenemos un videíto que está circulando mucho en las redes sociales en Francia de la gente cantando, diciendo, apagá la televisión, ponete el chaleco amarillo. Ahí está, ahí lo vemos. A ver. Está en una rotonda, lo que les señalábamos recién, y dice claramente, apagá la televisión, ponete el chaleco amarillo y salí a protestar. No. Ahí está, apagá la tele, ponete el gilet jaune, o sea, el chaleco amarillo. Parece gracioso, ¿no? Forma rara de protestar. Sin embargo, Macron está pasando por una crisis muy profunda. Así que esto es lo que está pasando en Francia. Les reitero, esto no terminó. Venimos al continente latinoamericano porque Jair Bolsonaro ayer en realidad, se encontró con Alfredo Olmedo. Sí, ese diputado presidenciable, como él se llama a sí mismo, logró la foto con Bolsonaro. ¿Saben que hay una característica que une a Bolsonaro con Olmedo? El que pretende ser Bolsonaro argentino
fue a ver al auténtico Bolsonaro. Yo no me reiría, ¿eh? Yo no me reiría, Gustavo. Yo sé que lo tuyo es medio sarcástico. Yo no me reiría porque se rían también de Bolsonaro. Hay una característica que tiene Bolsonaro, Olmedo, esta gente, que es una nueva derecha sin vergüenza, como la define un politólogo brasileño. Vio que después de la salida de las dictaduras a la derecha no le gustaba llamarse derecha porque estaba más identificado con las dictaduras. Entonces se dicen que son de centro derecha. Bolsonaro abiertamente, al igual que Olmedo, dice nosotros somos de derecha. Hasta tal punto son de derecha que dijeron no lo vamos a invitar a Maduro y tampoco al dictador de Cuba. En realidad los invitaron. Le mandaron una carta oficial a Nicolás Maduro. Maduro le respondió, le dijo, no vamos a ir a la asunción de gente intolerante y fascista. A raíz de la respuesta, ayer Bolsonaro y su canciller dijimos, no invitamos a Maduro, no invitamos a los cubanos. Más allá de quién mandó primero la invitación o la desinvitación o como se lo llame, estamos ante un fenómeno novedoso. El 1 de enero asume Bolsonaro, está armando una corriente claramente de derecha, que no tiene vergüenza de decir que es de derecha, que reivindica a Pinochet, que reivindica las dictaduras militares en toda América Latina. El hijo Bolsonaro organizó un encuentro la semana pasada, se lo comentamos, estuvo en Chile, se reúne con la derecha chilena. Bueno, el 16 de enero, recordemos, el 16 de enero tiene su cita con el presidente Mauricio Macri, que lo va a ir a visitar en Brasilia, ¿no, Bolsonaro? Efectivamente. Me parece que Mauricio Macri no entra en esta corriente de esta derecha sin vergüenza que se define como de derecha. Bueno, muy bien. Gracias Pedro. Gustavo, ¿puedo hacer una acotación de lo que estaba contando? Porque estábamos recién comentando cuánto aumentó la nafta en París y qué impacto tuvo en la sociedad. Y esto es precisamente la función que tiene la inflación en Argentina. Hacer todo ese ajuste disfrazado de no estamos haciendo un ajuste fiscal. En París, para poder cerrar los números, tienen que subir el precio de los combustibles o bajar nominalmente el ingreso de los trabajadores. Acá, en lugar de bajar nominalmente el ingreso de los trabajadores, tenés una inflación mayor al aumento del salario. En 2001 recortaron 13% de los salarios. Este año van a recortar entre 15 y 20% en forma real sin haber tocado la parte nominal. Por eso en París se nota tanto el ajuste y acá, pese a que tenemos aumento, parece que todo sigue circulando normalmente. Pero entonces tiene razón el ministro de Hacienda Duhovne cuando dice nunca se hizo un ajuste con estas características sin que caiga un gobierno. Exacto. Bueno, eso es lo que permite la naturalización y el relato que el gobierno hace de la peor crisis económica que la Argentina está viviendo en las últimas décadas. Porque uno no encuentra hoy, sin ir más lejos, leías el diario El Cronista Comercial, que yo reitero es uno de los diarios más serios a nivel económico de la Argentina, que te proyectaba un 2019 con muchas dudas en lo económico y con una recesión que se va a prolongar. Sin embargo, el gobierno ya te salió no solamente a naturalizar, que bueno, la recesión está, sino que te instala otros temas en los que la cadena de la felicidad se suma y te va instalando otros temas y el tema económico ya no naturaliza. Los aumentos, fíjate vos, estamos hablando del precio del kilo de yerba en la Argentina. Hoy está entre 120 y 150 pesos. El kilo de yerba. Un paquete de fideos. Va a haber de aumento del 5 al 20%, además de lo que ya hubo, ¿no? Es decir, ahí es donde el gobierno te arma el relato, acompañado de los medios que lo acompañan, donde naturaliza los efectos de la crisis. Recordemos, Gustavo, que el gobierno francés, a raíz de las protestas, tuvo que anular el aumento. Claro. Bueno, lo sumamos a Felipe Solá para este debate también. ¿Cómo le va, Felipe? Bien, buenas noches. Gracias por invitarme. No, por favor, muy interesados. Estamos ávidos de conocer si hay otro camino. Nos parece muy bien porque acá lo que reclamamos son proyectos alternativos. Usted ha lanzado, está recorriendo la Argentina, tiene su proyecto y es interesante conocerlo. Y estábamos hablando con Pedro de lo que pasó en Francia por ¿cuánto de aumento de nafta? 2,9 centavos. 2,9. Hicieron retroceder. Acá si sumamos todos los aumentos, inflación, que bien decía Fernando, la recesión económica,
y el gobierno sigue adelante. También ¿no? suspendieron el aumento para el invierno ahora de la luz y del gas. Creo que la rebelión fue mucho más fuerte de lo que esperaba Macron. En realidad yo no puedo comentarla con la información que sí la puede comentar Pedro, obviamente. Pero da la impresión de que no esperaban una cosa así, ¿no? Es verdad. Y por eso han ido para atrás. A veces ir para atrás es mostrar sensibilidad y gobernar mejor que pensar que uno tiene razón y ir contra todos, ¿no? Porque acá estamos en este debate antes que usted llegara, Felipe. El gobierno, en este afán vio que tiene de naturalizar todo, le pasa lo peor, se hacen los distraídos. Te naturalizan la recesión económica que vive la Argentina hoy, un montón de aumento, y te dice, este es el único camino, este es el único camino que hay. Y ya empiezan a vender encuestas que favorecen al gobierno, van preparando el terreno para la reelección. Por eso digo, es importante conocer planes alternativos con porque dice, no es verdad lo que dice el gobierno, no es este el único camino, ¿no? No, no lo es. Yo camino las provincias, como lo hacen otros compañeros, y la verdad es que pienso que hay una expectativa de cambio importante. Hay una movilización de las mentes y hay una movilización concreta, política, que se ve en la provincia, a pesar de que falta bastante, pero 17 de ellas, como vimos, van a tener elecciones antes. Ahora, hay una concepción, obviamente yo suelo hablar con peronistas, pero a veces también hablo con otros en las provincias. Ayer, por ejemplo, antes de ayer en Oberá, hablé con el el Partido Agrario Misionero, es hijo de un movimiento agrario misionero histórico, que representa viejas luchas agrarias, y fui a una convención de ellos, y escuché sus problemáticas, ¿no? Sus problemas. Y lo mismo hago cuando voy en todas las provincias a las que he ido. Encuentro también que además de eso hay problemáticas locales en distintas provincias que para el gobierno no existen. Claro. Entonces tiene políticas estándar o ausencia de políticas, o políticas estándar que no sirven, o ausencia de políticas para problemáticas económicas concretas, ¿no? En Misiones hay una problemática concreta que requiere un fondo especial de la yerba, así como hay un fondo especial del tabaco, pero no lo hay de la yerba, el gobierno nunca lo atendió. Para poner un ejemplo, problemáticas de la yerba, de lo que uno habitualmente consume un montón. Problemática de los tareferos, de los obreros que recolectan la yerba, que hacen digamos la zafra. La problemática de Posadas, que la acabo de ver frente a una ciudad, Encarnación, que creció a costa de Posadas. Existía hace muchos años, pero ahora se convirtió en una especie de emporio de pequeña Miami a costa de Posadas, del jugo argentino, del esfuerzo argentino. Y como eso podría citar bastante más. Hoy fue un día intenso, estuve en San Martín y primero fui a una pyme que digamos, vende un servicio muy importante, tiene 120 personas para el mundo textil. Y hace muchos años que está. Y a su frente hay una persona muy capaz, muy capaz, que entendía mucho del tema, entendía mucho de economía, y ha estado acá en el C5N. Y ¿cuál es la conclusión? La conclusión a la que llegaron ellos, con la Universidad de San Martín y con el INTI, y un conjunto de pymes entre lo que estaba Proteger, que era el conjunto alrededor de la cuestión textil, ¿no es cierto?, que tenían políticas avanzadas, y tienen ideas de avanzada, llegaron a una conclusión muy importante, y no ahora, hace un tiempo, y es que el proceso físico productivo, la productividad física de las textiles argentinas es superior a las textiles chinas con las que compite, por ejemplo. ¿Qué pasa? Después a eso hay que agregarle los impuestos, las tarifas dolarizadas, el tipo de cambio, la importación abierta. Si toda esa política que no tiene China, las tiene en contra Argentina. Pero el proceso físico es un proceso más eficiente en la Argentina. Obvio. Hicieron un trabajo muy largo y lo midieron. ¿Sabrá eso el gobierno? ¿Sabrá eso el ministro de Industria? Y no, ¿Le interesará eso al ministro de Industria ahora que están muriendo las empresas textiles? Les dicen reconviértanse, Felipe. No, antes había un ministro que tuvieron que echarlo, que era peor, que le decían aprovechen y háganse importadores. Claro. Esa era la frase. Tremendo. Ahora, hay algo que me parece que vale la pena discutir. Nosotros podemos estar mucho tiempo contando
la dramática situación económica vista de distintos ángulos. Desde el ángulo de las exportaciones, de los que compiten con las importaciones, desde el ángulo de la pobreza, de 1 millón de nuevos pobres. Ahora, la pregunta es, ¿cómo caracterizamos este gobierno? No desde el punto de vista ideológico, sino políticamente. En mi opinión, estamos frente a un gobierno muy poderoso, con mucho poder. Un gobierno que es capaz de hacer el daño que hace y mantener una expectativa electoral, es un gobierno muy poderoso. Un gobierno que es capaz de mentir, como miente este gobierno. Que, digamos, primero hizo una cantidad de promesas que no cumplió. Y a pesar de que falló en las promesas, sigue mintiendo. La capacidad de mentir es enorme. Se pone en juego aquella frase de Abraham Lincoln de se puede engañar a muchos poco tiempo o a pocos mucho tiempo. Acá da la impresión de que se puede engañar a muchos mucho tiempo. Mediante el humo, mediante el uso de la tercerización del debate. Nosotros vamos a la televisión y normalmente en otros canales, ¿con quién debatimos? ¿Con hombres y mujeres de Cambiemos? No, ellos no están. Debatimos con el que conduce el programa. No, es verdad, nos consta. El que conduce el programa es el que defiende al gobierno. Nos consta efectivamente, Felipe, porque este programa que solíamos hacer debates, desaparecieron los representantes del gobierno. No quieren venir. No quieren venir. No quieren venir a defender las políticas de su propio gobierno. No quieren venir. No es fácil, pero como no es fácil para nosotros ir a otros programas. Obvio. Pero la idea es esta. La idea es que no se puede tercerizar el debate político. Claro. Hay responsables de la política. Los diputados, los senadores, los concejales, son responsables de defender, de mostrar la realidad, de atacar aquello que es atacable, etcétera, de contribuir en algo. Pero no se puede tercerizar e ignorar la oposición. El gobierno elige que su oposición sean los gobernadores. ¿Qué gobernadores? Los gobernadores que no son de Cambiemos. ¿Y por qué los elige? Porque los puede apretar. Claro. Como los puede apretar, los elige. Dice, esta es la oposición. Miren cómo me llevo con la oposición. Y no es cierto. No es así. Entonces, Ahora, es muy interesante este análisis, Felipe, que usted hace. Yo coincido. Es un gobierno poderoso, yo coincido. Es un gobierno que ha estafado electoralmente porque no cumplió. Digo, no estamos diciendo nada raro. No cumplió con sus promesas electorales. Y sin embargo, lo estaba comentando antes que usted venga, ya te están vendiendo que se proyectan hacia el 2019. Ahora digo, ¿cómo hacen ustedes para que la realidad durísima que vive la Argentina y que se proyecta más dura para el 2019 pueda ingresarle a la conciencia de los ciudadanos que tienen que ir a votar y cambiar después? En mi opinión, la gente no va a elegir, sino que va a optar. Primero va a elegir, pero después vamos a ir a un balotaje. Yo descuento eso de antemano. O sea que va a haber una opción A o B. ¿Cuál es una de las condiciones más importantes para que la gente vote a un candidato? Yo creo que un candidato puede caerle bien a la gente, puede pensar que es una buena persona, puede pensar que tiene buenas intenciones, pero puede pensar algo más grave y es que no puede, que no va a poder. Y ahí estamos perdidos si piensa eso. Y en cambio puede pensar que un candidato ya mostró que no sirve, pero va a poder. Y la gente busca votar opciones de poder, no votar opciones testimoniales. Entonces, a mí me parece que la unión que buscamos, la unidad que buscamos política, que es unidad con los sectores sociales, unidad con las organizaciones sociales, unidad con los empresarios, los empresarios pyme y los otros empresarios, con el sector agropecuario, con todos los que se sientan perjudicados, duramente perjudicados por estos 3 años, tienen que estar de este lado, tienen que estar construyendo un frente, presentes o representados por otro, pero tienen que estar. Esa unidad no es una unidad. ¿Por qué no es un amontonamiento? ¿Por qué no es una unidad porque siempre es buena la unidad? No, es una unidad para mostrar poder. Exacto. Buscando el poder. Cuando la gente vea quiénes están uniéndose y cómo están uniendo, la gente va a empezar a decir, acá hay poder. Del otro lado nos van a oponer, a nosotros nos apoya el mundo occidental. Seguro que viene esa. Sí, hoy el riesgo del país es 873 puntos. Sí, no nos apoya un corno, pero van a decirnos, a nosotros nos apoya el mundo. Claro. Y a ustedes no, ustedes van a ser un riesgo, van a ser vistos como un riesgo. Claro. Para no ser vistos como un riesgo, para superar ese último obstáculo, o ese obstáculo que va a influir sobre el porcentaje de votos que uno necesita para ganar, claro. Que no es un porcentaje alto, son 5 o 10 puntos como máximo. Lo que tenemos que tener es poder, y para tener poder tiene que haber muchas caras y estar juntos, y mostrar que vamos por lo mismo. Y que lo importante es ganar y tener un mismo programa, no quién gana.
Yo prefiero 1000 veces ganar que ser el candidato. ¿Está claro eso? Yo soy un precandidato que busca unidad, busca hacer puentes con el que piensa distinto, busca hacer puentes con sectores sociales, etcétera. Destaco eso, destaco los gestos que Alberto Fernández está teniendo. Ustedes han superado ciertos prejuicios por ahí que tenían con otras figuras, en Cono, han superado porque creo que están mirando allá el país en su conjunto y lo peligroso que significarían 4 años más de este gobierno. Pero digo, no lo entienden todos, Felipe. Hay todavía sectores de la política o por conveniencia, o por egos personales, o por fanatismos, que siguen a la chiquita todavía, ¿no? Están viendo esta realidad que usted describe. Bueno, sí, hay sectores que pueden tener el egoísmo de pensar que no está en juego lo que está en juego, o de no querer verlo. O de pensar primero arreglo mi provincia y después veremos, no sé, primero mi elección provincial. Es posible. Yo creo que... Yo hablé con varios gobernadores que tienen elecciones antes y lo que vi es que tienen una conciencia sobre el gobierno nacional futuro bastante grande, importante. Así que estoy esperanzado. Por eso adelantan las elecciones. Sí, y adelantar las elecciones por eso y me parece que además ellos cada uno tiene su medida provincial que es difícil de discutir porque ellos son los que están ahí. ¿Y cómo analiza usted, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, esta posibilidad que ha comenzado a rumorearse que la gobernadora desdoble las elecciones para intendente y para gobernador? Mire, eso es en el fondo una vergüenza, pero digamos que también es una muestra de, digamos, la de vergüenza o la impudicia para plantear algo también es una muestra de... por lo menos del poder que uno se atribuye, que ellos se atribuyen. Hubiera sido impensado hace un tiempo imaginar eso. Desmembrar una provincia de 135 distritos, desmembrar esas elecciones municipales, que están donde se presenta gente que normalmente pertenece al mismo partido, claro, de otros que se presentan para legisladores provinciales, para gobernador y vice en el caso de una elección provincial. Ni que hablar también para diputados nacionales. A veces, en el caso de la provincia, en este caso no se discuten senadores, pero y gobernador y presidente, digo. Entonces, desdoblar, ¿qué significa? Alejar de la idea de movimiento a las elecciones municipales. Desdoblar quiere decir, vote vecinalmente y olvídese de si pertenece a un movimiento, cómo va a ser dirigido el país, hacia dónde va a ir el país, qué es lo que más va a influir en el municipio. Claro. Va a influir más que nada. Por supuesto que un buen o mal intendente influye muchísimo. Pero supóngase un buen intendente en este momento. Hoy estuve en San Martín con el intendente Catopodi. Para mí es un excelente intendente. Sí. Que maneja muy bien las prioridades de San Martín. ¿No es cierto? Entonces, después de ir a la PYME, fuimos a una creación de él que es un centro de rehabilitación física y psíquica, de atención de toda clase de pacientes que necesitan rehabilitación física de cualquier edad, chicos, grandes, etcétera, y que necesitan terapia, que necesitan apoyo, etcétera. Inclusive había afuera un grupo que se llamaba Pichón Rivier, en homenaje a un psicólogo social muy importante, que hacía terapia social y terapia de grupo. Él lo trajo y lo incorporó adentro del centro. Entonces hay que entrar y verlo. Lo destaco porque San Martín está muy jorobada, a pesar de que es un gran intendente. Está muy jorobada por la situación. San Martín era un distrito industrial, dejó de serlo hace muchos años, no ahora, pero ahora está intensificado el ataque sobre las pymes. Y San Martín es un distrito de pymes. Intensificado el asalto, el problema de la pobreza. Y San Martín tiene, además de villas en el primer cordón, tiene una pobreza muy grande en el sector cercano al río Reconquista, al Camino del Buen Aire. Entonces, un intendente puede hacer muy bien las cosas, pero lo importante es ¿con quién está asociado? ¿A qué política nacional, provincial y nacional está asociado? Felipe, usted hace una caracterización, me parece muy bien, muy atinente a lo que se vive del gobierno de Macri, ¿no? Dijo, es un gobierno mentiroso. Miente. Usa la mentira como una estrategia. ¿Y el gobierno de la gobernadora Vidal? Porque daría la impresión como que muchas veces se quiere como diferenciar de Macri, ¿no? La diferencia con la gobernadora Vidal es que tiene más olfato político y tiene un poco más de presencia política de la ausencia de compromiso que parece tener el presidente con los problemas que duelen, ¿no? Con lo que él quiere mencionar, con lo que él quiere destacar, con los problemas que le duelen a Argentina, que cada vez duelen más.
Obvio. Cada vez son cuantitativas y cualitativamente más graves. Entonces, la gobernadora parece entender mejor eso. Ahora, ¿cómo le va a la provincia? A la provincia no le puede ir nunca mejor que a la nación. Claro. Buenos Aires no es una economía regional. No depende de un cultivo, de un precio, de 2 o 3 cultivos. Buenos Aires está diversificada económicamente de una manera fenomenal. Bueno, si hay más pobreza, Buenos Aires sufre muchísimo, porque tiene más pobres que el promedio de pobres nacional. Es decir, por cada habitante bonaerense hay más pobres que por cada habitante de la Argentina. ¿No es cierto? Buenos Aires sufre la desindustrialización muchísimo, ¿no? Y si hay problemas con el sector agropecuario, Buenos Aires lo sufre plenamente, ¿no? Entonces, no podemos hablar de la provincia de Buenos Aires sin pensar en lo nacional. Después sí se puede hablar de la administración provincial. La administración provincial es regular. Está muy por debajo de la popularidad de la gobernadora, muy por debajo. En algunos casos yo veo mucho esfuerzo y en otros casos veo una desatención absoluta, como en el caso de la educación, por ejemplo, ¿no? Y la salud. Claro. A mí me parece que la salud está pésimamente llevada. Y la educación, me cuesta creer, ¿no? Yo tuve 27 días de paro en 6 años y tenía 10.000 millones de dólares de presupuesto al final. Porque al principio también lo tenía, pero enseguida devaluaron y me quedé con 3.000, porque el dólar se fue, se aumentó a 3.40 en el 2002. Un año de 13 puntos de caída del PBI. Hay que hacer una guerra civil para llegar a 13 puntos de caída del PBI. Y sin embargo tuve 27 días en 6 años. La gobernadora lleva casi 50 días en 3 años. Y tiene 25.000 millones de dólares de presupuesto. Entonces, ¿por qué? Para mí es una cuestión de interés y de dónde focaliza. Bueno, no focaliza en la gente humilde que envía a sus hijos a la escuela pública. Y que además comen a la escuela pública. Comen en la escuela pública y que se cierran en la escuela pública, y los días de huelga son un problema muy serio para los humildes. La madre y el padre trabajan, tienen que dejar a los chicos con las abuelas, en fin, son un problema. Pero el gobierno también quiso confrontar con los gremios docentes, los quiso poner como lo malo del gremialismo y la verdad que no tuvieron éxito porque la sociedad se también eligió una cosa muy frívola, que era el hada buena contra el oso malo, que era Baradel. Baradel a la mañana parece que se disfrazaba del oso malo. Y en realidad es un gremialista que defiende lo suyo. Y entonces se quiso hacer una especie de confrontación estética, cuando en el fondo estaba la educación, la educación de los más pobres, de los más humildes, ¿no es cierto? De los más humildes y de los hijos de los trabajadores también, de aquellos que no pueden bancarse, por más que hay escuelas privadas más o menos, un poco más económicas en el conurbano. Ahora, usted en eso, ahí está interesante. A veces no pueden. ¿Usted cree que este es un gobierno realmente elitista o un gobierno de clase que todo lo que sea, o cuando dice el gobierno, el problema actual de la Argentina son 70 años de peronismo y de populismo, y con eso juegan también para el año que viene? Eso ya no convence a nadie. Se han hecho unos cuantos análisis que se han mostrado sobre cuáles son los resultados en términos de PBI, en términos de ocupación, en términos de inflación, de los años de gobierno supuestamente populistas versus los años de gobierno supuestamente no populistas. Y son totalmente a favor de los primeros. Ahora, y ni que hablar si comparamos con los gobiernos militares. Y endeudamiento sería el otro tema, ¿no? Claro. El nivel de endeudamiento externo, endeudamiento condicionado totalmente. Ahora, lo que yo diría como elemento central es que hay una forma de mirar a la Argentina, que generalmente es mirarla de afuera para adentro, cómo nos ven, el famoso cómo nos ven, que consiste en el fondo, en algo que no se puede decir, que es no creo que los argentinos puedan. Yo no creo que ellos puedan. Claro. Por lo tanto necesitan o CIOs que han estudiado afuera, que es donde se aprende realmente, lo cual no es cierto. Se aprende a conducir la Argentina, no se aprende a conducir la Argentina, o directamente los de afuera, que vengan y lleven adelante ellos las tareas. Entonces, ese no creer en los argentinos, eso es creer que lo mejor son las cataratas, las estancias de la Pampa, las bellezas del sur argentino, los glaciares, y emocionarse y llorar por eso, pero no creer en los argentinos. Yo creo que la contracara está en que creer que sí que pueden los argentinos, que pueden manejar su economía, que pueden salir adelante, que no quiebran, los pueblos no quiebran, ¿no es cierto?, que pueden salir adelante, que pueden confiar en su ciencia y tecnología, obviamente no aislados, totalmente entrelazados con el mundo, pero que pueden, que somos un pueblo normal, no un pueblo de un país que está lleno de virtudes desde el punto de vista cultural y de ansia de progreso, etcétera, y que se luce individualmente cuando salen al exterior, es muy común eso en los argentinos, y que está gobernado por debajo de sus posibilidades, muy por debajo.
Felipe, gracias, un gusto realmente. Muchas gracias a ustedes. Y felicidades si no nos vemos antes de... Muchas gracias, igual. Pedro, hasta mañana. Hasta mañana, Gustavo. Breve pausa, enseguida continuamos mostrándote los puntos de la realidad. Te vamos a mostrar enseguida, Carrió volvió durante el fin de semana, repartió críticas para Cambiemos y la justicia le puso un límite a las denuncias de Carrió. Enseguida te lo contamos.